1965 civiles, hemos convocado esta rueda de prensa para referirnos al discurso del presidente, entendiendo que el discurso que dio el presidente, las informaciones que dio demuestran que este gobierno ha tenido logros. Lo demuestra el hecho de la persecución a la corrupción, la independencia del Ministerio Público, el esfuerzo sistemático por alivianar las presiones de la pandemia del COVID-19, de igual manera el conservar el equilibrio macroeconómico del país, viendo inclusive que el sector turístico se ha ido abriendo a la sociedad internacional, lo que presagia, entre otros elementos e indicadores, cosas como que la economía nuestra va a crecer este año entre un 9 y un 10%. Eso es demasiado en medio de una pandemia y es un logro que hay que reconocerle a este gobierno. Ahora, a pesar de esos logros, nosotros hay algo que no estamos de acuerdo en estos momentos y es la reforma a la Constitución. El gobierno no puede abrirse otro frente. Si está persiguiendo la corrupción, si está luchando contra el COVID, si está luchando porque la economía crezca, no puede en este año precipitarse a hacer una reforma constitucional. Lo que tiene que hacer el gobierno es una revolución para constitucionalizar la vida nacional, para elevar los niveles cívicos, para elevar inclusive una opinión pública con mucha conciencia, que no sea manejada de determinados centros de comunicaciones, sino que el pueblo dominicano pueda decidir, porque en fin de cuentas, el pueblo dominicano es el que va a votar en las elecciones. Y si no aprende a votar, no va a votar bien, no va a poder escoger entre los mejores candidatos y candidatas para tener tres poderes separados, tres poderes eficientes, tres poderes que controlen y fiscalicen los gastos del Poder Ejecutivo, como establece el artículo 246 de la Constitución. Entonces hay que hacer un plan de concientización nacional en los 158 municipios, los 235 distritos municipales que hay en el país, para que en cada mesa electoral se haga un trabajo con la gente que van a votar ahí, porque los partidos lo hacen cada 4 años. ¿Cómo? Se ponen a buscar quiénes son de un partido y quiénes son de otro partido y ver a quiénes compran para ganar unas elecciones por medio de fraude. Bueno, pues la Junta Central Electoral debe trabajar para todas esas mesas, las más de 16,000 mesas electorales que hay, buscar la manera de que las juntas electorales de los municipios hagan un trabajo con el liderazgo municipal y puedan hacer crecer la conciencia de la población, como establece el artículo 34 de la ley 33-18, cumpliendo la disposición de la Constitución establecida en el artículo 216. Nosotros entendemos que sería saludable para la paz que no se hable de reforma constitucional, porque se puede malinterpretar la intención del presidente. Aquí, cuando se habla de constitución, se habla de arreglar una constitución conforme a los grupos de poderes de turno, que son siempre circunstanciales. Hay que tener cuidado con eso. Manejarse con una prudencia es importante en estos momentos para poder llevar a cabo la tarea que se ha emprendido, que le va quedando a nuestro juicio muy bien. Los buenos días y el agradecimiento por haber venido a esta rueda de prensa. El motivo de que la Fundación de Militares Constitucionalistas y los combatientes civiles de abril de 1965 convocáramos esta rueda de prensa es para nosotros referirnos al discurso del presidente de la República y al primer año de gobierno. El primer año de gobierno para nosotros ha sido exitoso en términos de lo que ha sido la persecución de la corrupción mediante la independencia del Ministerio Público. En segundo lugar, la lucha sistemática contra el COVID, que ha colocado al país entre los primeros 10 países que mejor tratamiento ha tenido frente a esa pandemia. De igual manera, nosotros saludamos el equilibrio macroeconómico que ha tenido el país y las posibilidades
que se presagia de que la economía nuestra en medio de una crisis crezca entre un 9 y un 10%. Pero a pesar de esos logros del gobierno, nosotros le solicitamos al presidente Luis Abinader que posponga la reforma a la Constitución de la República. No estamos de acuerdo a que en medio de una crisis como la que hemos venido sorteando se someta un elemento de distorsión como podría ser la reforma constitucional. La reforma constitucional podría convertirse en una situación de tergiversación de los propósitos del gobierno, porque hemos sostenido durante muchos años los militares y combatientes civiles que aquí hay que constitucionalizar la vida nacional. ¿Qué quiere decir constitucionalizar la vida nacional? Educar al pueblo en Constitución. La Constitución es clara en su artículo 63, numeral 13, que obliga al Ministerio Público a educar a todos los sectores públicos y privados, escolares, a educarlo en la Constitución para tener ciudadanos conscientes. Necesitamos tener una opinión pública consciente para poder llevar a cabo una reforma constitucional. No podemos hacer reformas constitucionales como las que se han hecho en otros momentos. Tanto las últimas que se hicieron, por ejemplo, la del 2015, solamente para someter la reelección de Danilo. Eso no es conveniente a un país. Nosotros tenemos las reformas primeras que se hicieron aquí en el 1854, febrero de Santana, que luego la modificó en diciembre de 1854. Tenemos la posterior del grupo Los Tabacaleros en 1858. Y esas constituciones se bailotearon durante todo el siglo XIX de acuerdo a como le conveniera a un determinado grupo que llegara al poder. Pero la reforma que habló el presidente en su discurso era para blindar la escogencia del Ministerio Público. En este caso no es favorable. Sí, es favorable esa y otras medidas que nosotros también tenemos en mente. Pero en esta circunstancia no es bueno someterla, porque el presidente le van a hacer falta muchos diputados y senadores para poder lograr esas reformas. Y si tiene que hacerlo también en medio de la persecución contra la corrupción que tienen de muchos de esos partidos, que también tienen senadores y diputados, va a ser un elemento que va a crear ruido en la posibilidad de los logros del gobierno. ¿Podrían habilitar a Danilo en esta posible reforma? Nosotros entendemos que ese es un tema que no debe tocarse en la Constitución de la República, una reforma constitucional. Aquí no se debe hacer una reforma para favorecer a un hombre. El personalismo y el caudillismo tienen que desaparecer. El profesionalismo político que sustituye la voluntad del pueblo en cada elección, creando las condiciones para hacer fraude y ganar por fraude, como se ha ganado muchos años aquí. Contra eso hay que luchar. Y la única manera que se puede luchar es capacitando a toda la población dominicana votante. Hay que hacer el trabajo de concientización para tener una mejor opinión pública. Inclusive las personas que opinan en los medios de comunicación, si en este país hay la acusación de las bocinas, es porque hay un pueblo que acepta la bocina y que la acepta porque no está capacitado en términos del mandato de la Constitución en dos rincones fundamentales, que son, en primer lugar, la separación de los poderes para que uno sea contrapeso del otro, y en segundo lugar, para el control y fiscalización del gasto público. Aquí se ha hecho lo que no debe hacerse. Por ejemplo, hay un Congreso de la República que tiene un presupuesto superior a 4 ministerios públicos, y me refiero al Ministerio de la Juventud, de la Mujer, Ministerio de Deporte y de Cultura. El Congreso, que tiene 200 y pico de miembros, tiene un presupuesto superior a esos cuatro ministerios. ¿Todo por qué? Porque es la forma en que el Poder Ejecutivo le ha puesto un bozal al Congreso para que disfruten de un presupuesto que lo gasten a su antojo. Y no es así. El pueblo tiene que controlar hasta en la construcción de una edificación en un ayuntamiento, de acuerdo al artículo 243 de la ley
678-7 de los ayuntamientos. Establece que hay que tener un control y fiscalización de los gastos que se vayan a hacer en las obras, donde hay que crear un comité realmente para supervisar los gastos que se vayan a hacer en cada obra. Entonces, para eso tenemos que tener un pueblo consciente, donde la juventud diga, el futuro de nosotros está en que se aplique la Constitución y las leyes. Por eso nosotros decimos que para arreglar este país, lo único que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto.